Así es, Marcelo, además también escritora, periodista, venimos a buscarla porque hoy va a ser distinguida en la legislatura a las 9 de la mañana, ya enseguida, en el marco de la ley y el proyecto también de Tucumán sin violencia. Buenos días, Norma. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, un gusto, felicidades por esta distinción. Muchísimas gracias. Bueno, contenta porque además coincide con un día muy importante. Hoy se cumplen 25 años de nuestra Constitución reformada, que es la que ha incorporado todos los tratados internacionales de derechos humanos que ponen la dignidad de lo humano en el centro. Si todos tenemos derechos porque nacemos iguales. Y esto, es decir, no se mide el progreso moral de los derechos humanos por el número de los tratados, que es importante. Se mide por cuánto hemos podido encarnar en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestra casa, con nuestros hijos, en nuestros trabajos. Entonces, que la legislatura tenga consagrado un Tucumán sin violencia, no es solo una consigna, sino que tiene que ser una aspiración, porque hemos denunciado mucho la violación de los derechos humanos, pero tenemos que construir una cultura de derechos que no es otra cosa que el respeto. Las mujeres hoy tenemos libertad de movimiento como nunca en la historia del mundo. Las leyes nos legitiman, ya no necesitamos gritar para que nos escuchen, hay paridad, es decir, ha habido una incorporación enorme de la mujer en la vida pública. Sin embargo, se han abierto las puertas de las alcobas y ha aparecido esta pandemia que es la violencia contra la mujer. Y así como hay que denunciarla para erradicarla, creo que lo más importante es prevenirla con la educación. Entonces, que se distingan trabajos o proyectos que tengan que ver con la erradicación de la violencia, siempre es para celebrar, y sobre todo en este día que yo creo que es muy importante la Constitución que tenemos, porque es una Constitución democrática. Falta que la democracia la encarnemos en nuestro corazón y en nuestras palabras, que están tan cargadas de violencia, ¿no? Bien. Bueno, Norma, algo importante que escuchábamos recién también como periodista, de su lado como periodista, ya no lee los diarios, me decía, ¿no? O los lee menos. ¿Por qué? Leo por encima los titulares, porque me parece que los periodistas vamos a tener que ser, así como le pedimos responsabilidad a la política, a otros sectores, vamos a tener que pedirnos responsabilidad a nosotros mismos. Es decir, me parece que opinamos demasiado, y bienvenida sea la opinión, pero hemos cancelado los hechos. El periodista media entre la información del Estado y la ciudadanía. El periodista es el que gestiona de manera pública o privada el derecho que tiene la sociedad a ser informada. Entonces, la protección que tenemos no es a nosotros, los periodistas no somos importantes, es muy importante lo que hacemos, porque lo que hacemos permite que la ciudadanía tenga información, que pueda tener discernimiento, y nada mide más el desarrollo de una democracia que el estado de su prensa y de la opinión pública que tiene esa sociedad. Entonces, me parece que este es un momento importante para poder pensar qué periodismo estamos haciendo, ¿no? Norma, ¿cómo le va? Sí. Sí, Marcelo Cortés la saluda. Buen día, ¿cómo están? Un gusto. ¿Cómo Y hablando está, de esto Marcelo? Muy del bien, periodismo, gracias. sí, lamentablemente se ha potenciado en los últimos tiempos, o a partir del kirchnerismo, si queremos, y actualmente también con el macrismo, esto del periodista militante, ¿no? Lamentablemente, que deforma la información y que además perdemos los periodistas cierta objetividad. Sí, yo no lo podría decir mejor que lo que usted lo ha puesto. Yo creo que los 12 años del kirchnerismo, cuando se cancelaron las conferencias de prensa, donde no se podía acceder a este derecho que tenemos todos, que es el acceso a la información, que se canceló de alguna manera el debate parlamentario, esto nos ha hecho mucho daño, y pienso en aquellos jóvenes periodistas que se han formado en ese tiempo y que han naturalizado
esto de que no, es decir, que los funcionarios públicos tenemos la obligación de dar cuenta, de rendir cuentas de lo que hacemos. Y en ese sentido, para eso son las conferencias de prensa, las preguntas, esto es como del ABC del periodismo. A mí me impresiona mucho cómo ahora los jóvenes periodistas dicen, mi fuente me lo dijo. La fuente es una parte. La investigación, claro, el poder indagar la realidad es mucho más amplio que eso. Y sobre todo me preocupa que tenemos, en el caso de Santoro, se ha visto claramente, una concepción, como dice el juez en su dictamen, equiparando a la prensa con la acción psicológica de los servicios de inteligencia. Y eso es una gran tergiversación, porque podríamos decir con ironía que los periodistas siempre somos espías. Claro. Espiamos lo que no se ve en beneficio de la ciudadanía. La acción psicológica de los espías del Estado es para tiempos de guerra. En tiempos democráticos no podemos tener espías que miren la vida privada de las personas. Entonces esta tergiversación de valores ha naturalizado algunas cuestiones que no son normales, que son una tergiversación o que no estamos cumpliendo con el ser empleados del público. Los periodistas nunca pueden ser empleados del poder. Decir de periodismo militante es un contrasentido, porque el militar, la militancia es la obediencia, y el periodismo tiene que ser rebelde, nunca puede ser obediente. Comparto totalmente, Norma, y brevemente, bueno, usted sabe, conoce cómo son los tiempos en la televisión, pero no puedo saludarla, despedirla sin antes escuchar brevemente algún análisis suyo de este momento por el cual está atravesando la República Argentina y el posible regreso de la expresidenta, ¿no?, de Cristina Fernández de Kirchner al poder. Mire, yo soy prisionera de mis archivos y llevo muchísimos años, soy muy crítica del marketing político, de que se hayan utilizado las técnicas del mercadeo para indagar la opinión de las personas. Cuando se ponen coach y se prepara al candidato y se apela a lo emocional, ¿por qué íbamos a tener resultados electorales menos emocionales que los que hemos tenido? Por supuesto que hay que reconocer la votación, pero tenemos la obligación de analizarla en profundidad. Por supuesto que hay, se dice, se vota con el bolsillo, pero el debate público solo hablamos de las cifras de la economía, no hablamos de institucionalidad, no hablamos de esto que estábamos hablando antes. Si no tenemos institucionalidad democrática, y este es mi temor personal, ojalá yo esté equivocada, lo que más deseo es estar equivocada, pero yo he padecido al kirchnerismo, fui diputada y senadora en ese periodo, vi cómo se manejaba el Parlamento como si fuera un control remoto del Poder Ejecutivo, vi esa imposición de la mayoría cuando se nos burlaban en los canales públicos. Yo recuerdo que cuando empezó el kirchnerismo, en un grupo de intelectuales preparamos un documento para pedirle al gobierno canales públicos no de gobierno, y me tocó a mí entregarle a Alberto Fernández, entonces jefe de gabinete, este pedido de que los medios públicos no fueran del gobierno. Cuando hemos visto ahora las manifestaciones en Telam o en el Canal 7, es decir, con todo este revanchismo con el que se vuelve, a mí la verdad que me da mucho dolor, porque digo, ¿cuántos años han pasado? Y pareciera que estamos en el mismo lugar. Yo creo que no estamos en el mismo lugar, que es importante que estemos atentos, es importante que reivindiquemos el derecho que nos da la democracia y sobre todo no se puede hablar de derechos humanos y no respetar el derecho del otro. Norma, ha sido muy amable, muchísimas gracias. Buenos días, gracias a ustedes.